Perfecto. Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan hoy en la sala. Bienvenidos a este espacio. Les agradecemos su participación. Nos complace mucho tener acá reunidos a los estudiantes, profesores de la licenciatura en física y también de otros programas de nuestra Facultad de Educación y por supuesto a los invitados externos que también nos acompañan. Hoy tenemos como invitada a la profesora Luz Estela Mejía. Perdón. La profesora Luz Estela Mejía, doctora en educación, con una amplia trayectoria en la enseñanza en educación básica, media y superior. Nos acompaña desde hace mucho tiempo en el programa y por eso pues no están invitadas, profe de nuestra facultad y de nuestro programa. Y hoy nos acompaña para compartir el tema, la evaluación frente a los nuevos medios de enseñanza y aprendizaje. Esperamos entonces que este sea un espacio de mucho aprendizaje. Agradecemos poder estar conectados con ustedes en la distancia, aprendiendo a pesar del distanciamiento y del aislamiento social en el que nos encontramos actualmente. Antes de iniciar la charla, les voy a solicitar el favor que mantengamos los micrófonos y las cámaras apagadas. Al final de la presentación de la profesora tendremos un espacio para preguntas que pueden remitirnoslas a través del chat o levantando la manito para habilitarles el micrófono. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo a este espacio. Le doy la palabra a la profesora Luz Estela para que inicie con su presentación. Venga, está cerrado. Muy buenas tardes. Vanessa, ¿me escuchas? Sí, profe. Adelante. Ok. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por destinar una parte de su tiempo para acompañarnos a conversar sobre un asunto bastante complejo en nuestro sistema educativo como es la evaluación. Y es importante que tengan presente que la intención de esta presentación es abrir posibilidades para el trabajo. Luz, te dejé de escuchar en este momento. Espérate. Yo no he movido nada. Ahora sí, ya te escucho Ahora de sí. nuevo. Ok. Vamos entonces a iniciar. Como les decía, es un espacio para la reflexión, para que revisemos, para que miremos cómo hemos venido trabajando, cómo estamos trabajando en este momento, en esta situación de contingencia y también esto cómo nos puede abrir otras posibilidades. Hemos llamado este espacio la evaluación frente a los nuevos medios de enseñanza y aprendizaje. Mi nombre es Luz Estela Mejía, como bien les dijo Vanessa, profesora de la Facultad de Educación y profesora del Centro Formativo de Antioquia, CEFA. Muy bien. Algunos de los asuntos que vamos a trabajar en este espacio es las tensiones que estamos viviendo actualmente y lo que de alguna manera desde el decreto 1290 se asume como la evaluación formativa, lo que es el proceso de retroalimentación, la autoevaluación y coevaluación y algo relacionado con las rúbricas. Algunas de las preguntas que nos rondan, sí, que rondan la escuela el día de hoy. Y en esta época llegó a colación un montón de tensiones y de situaciones que nos están angustiando a los maestros. ¿Qué va a pasar con los exámenes parciales? ¿Sí? Sabemos que las instituciones educativas, desde su autonomía, ¿sí? Algunas asumen parciales o exámenes por periodo e inmediatamente cuando nos remiten a un trabajo desde la virtualidad y la pregunta por los parciales inicia un proceso de tensión. ¿Cómo vamos a calificar los 400 talleres que me han llegado o muchos más? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer
para que los estudiantes, si les hacemos esos parciales desde algún asunto, desde alguna plataforma, no se copien en los exámenes que vamos a evaluar si no podemos avanzar en los contenidos. Igualmente hay otras tensiones, hay otras preguntas, ¿sí? Si la educación que en este momento estamos impartiendo no es tan buena y si era mejor la educación presencial, si en esa educación presencial los muchachos sí aprendían y aquí no van a aprender nada, ¿sí? Si todos los estudiantes tuvieran los recursos educativos, tuvieran conectividad, tuvieran los equipos, entonces no tendrían problema con el aprendizaje. Otro asunto bien importante y es la preocupación de padres de familia, inclusive de los mismos maestros y directivos, en términos de la cantidad de tareas que les está llegando a los estudiantes, ¿sí? Pero es una preocupación por la cantidad de las tareas y no por el aprendizaje. Y otro asunto bien interesante y es cuál es el objetivo de la evaluación. ¿Es el aprendizaje o es la evaluación? Entonces, algunas de esas situaciones son las que diariamente nos están trayendo a colación reflexiones y que nos llevan a decir, bueno, algo tenemos que hacer, ¿cierto? Y la idea no es que sea solo para este momento, sino también cómo este momento puede ser, digamos, como el medio, la posibilidad para que logremos también pensar en la evaluación cuando regresemos a la presencialidad. Algunas respuestas que nos han dado, por ejemplo, se debe flexibilizar el proceso educativo, flexibilizar contenidos, flexibilizar la evaluación, debemos humanizar el proceso, ¿cierto? Son algunas de las preguntas, de las respuestas que nos han dado de diferentes estamentos. Pero entonces debemos empezar a pensarnos y a reflexionar cuáles son las posibilidades que tenemos. Como les dije, no solamente ahora, en esta situación de contingencia, sino las posibilidades a futuro. Y para ello, entonces, me di a la tarea de revisar nuevamente el decreto 1290 del Ministerio de Educación Nacional y la directiva ministerial 2029 del 2010, también del mismo ministerio, donde encontré asuntos como estos. Es Estela. Hola. Aló. Hola, ¿me Luz, escuchan? Sí. puedes continuar. Les recuerdo a los participantes, por favor, mantener el micrófono apagado y en la medida de lo posible también sus cámaras para evitar interferencias en la presentación de la profesora. Muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces encontré algunos asuntos. En ese decreto 290 nos dicen que los estudiantes deben ser evaluados de manera integral, ¿sí? Y ese de manera integral implica varios aspectos, no solo el aspecto académico, sino el aspecto personal y el aspecto social. Igualmente nos dicen que los estudiantes deben recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el aprendizaje. Ahí entonces surge una situación. Esa asesoría y ese acompañamiento, cada institución educativa desde su autonomía ha estado estableciendo cuáles son las formas como debe realizar esa asesoría y ese acompañamiento, ¿cierto? Muchas veces los hacemos a final de cada periodo o al final del año, con talleres, con exámenes, para que estos chicos logren superar esas debilidades que se han identificado en su proceso de evaluación. Cada establecimiento educativo, es otro asunto que encontré, dice, definirá y adoptará su escala de valoración de los desempeños de los estudiantes en su sistema de evaluación. Habla de una escala de valoración donde muchos hemos asumido como una escala mixta, ¿sí? Donde establecemos un número, una valoración cuantitativa que luego traducimos a una valoración cualitativa en términos de la escala nacional, ¿cierto? Pero es autonomía de las instituciones. Entonces, la pregunta, después de revisar estos documentos, es la siguiente. Ninguno de estos documentos identifica cuántos periodos debemos trabajar en términos evaluativos con los estudiantes, ¿cierto?
ni tampoco nos dice que debe ser una escala numérica, ni tampoco nos dice cuántas notas debemos sacar o que debemos promediar. Y eso es un referente y un asunto bien importante, porque todo esto hace parte de la autonomía institucional, ¿cierto? Es la manera como cada institución se ha organizado para llevar a cabo ese proceso de evaluativo de los estudiantes. Igualmente, hay un decreto, ¿sí? Es el decreto del presidente, el decreto 417, donde declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, donde de alguna manera se considera que este asunto es un asunto de fuerza mayor. Y yo quiero que eso lo tengan presente, porque si es un asunto de fuerza mayor, las instituciones educativas en este momento tendrían que estar abocadas a revisar ese sistema institucional de evaluación y esas formas organizativas para mirar cómo podemos realmente humanizar ese proceso de evaluación, ¿sí? Porque debemos tener presentes que en este momento no estamos igual a como estábamos antes del 20 de marzo, ¿sí? Y que se hace necesario entrar entonces en una dinámica de hacer un análisis en términos de, bueno, vamos a entregar boletines de calificaciones ahora a final de junio o en junio, o qué vamos a hacer si estamos revisando los talleres, vamos a seguir dándole una valoración cuantitativa a los talleres, vamos a seguir llenando a los estudiantes de tareas para la casa, o cómo podemos de alguna manera empezar a mejorar el proceso en términos más de una evaluación formativa, que es la que de alguna manera a la que nos está llevando el decreto 1290. Muy bien. En esa medida, ¿sí? Vamos a mirar qué es lo que estamos entendiendo por evaluación formativa, ¿sí? Recordemos entonces que la evaluación formativa debe de ir más allá, debe ir más allá de una función social. Social como aquella, ¿sí? Que es la que asume la certificación o acreditación de los aprendizajes, ¿sí? Y es importante y debemos cumplir con esa función social, pero no puede ser la única función en términos de la evaluación de los estudiantes, sino que también debemos atender a una función que es la función pedagógica, ¿sí? Una función pedagógica donde esa evaluación debe posibilitar la regulación continua de los aprendizajes de los estudiantes, ¿sí? Aquí la evaluación debemos asumirla más como un proceso de aprendizaje, como una posibilidad para el aprendizaje y no como calificación, como habitualmente la hemos asumido, ¿sí? En ese sentido, la evaluación formativa se constituye en una práctica cotidiana que no solo involucra a los estudiantes, sino que también involucra al docente, ¿sí? Igualmente, desde esa perspectiva de evaluación formativa, hay unas funciones que están muy claras en términos de qué es lo que vamos a entender por esa evaluación y cómo la vamos a poner en escena en las instituciones educativas. Una de ellas es la posibilidad que me da de seleccionar los aprendizajes y de aprenderlos a evaluar, ¿sí? De desarrollar actividades de aprendizaje que estén diferenciadas, porque recordemos que no todos nuestros estudiantes aprenden de la misma manera, ¿sí? Me da la posibilidad de caracterizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, de recoger información sobre el proceso del estudiante y de reflexionar sobre él. Además que también me va a posibilitar la transformación de las prácticas de aula. Y en esa medida y dentro de esa perspectiva de evaluación formativa, entonces surge un concepto que es sobre el que yo les quiero hablar el día de hoy y que de alguna manera yo lo he mirado como esa posibilidad o esa alternativa que tenemos en estos momentos. No solo para este momento, sino que en general para todo el proceso evaluativo ahora y a futuro. Porque cuando hablamos entonces de retroalimentación, estamos pensando que si conocemos muy bien esos procesos a través de los cuales yo puedo retroalimentar al estudiante, todos esos dilemas que tenemos en este momento, ¿sí? Van a empezar a transformarse, ¿sí? Y a transformarse en problemas y a poder tener soluciones para esos problemas.
De ahí entonces que si caracterizamos la retroalimentación en el marco de lo que venimos hablando, que es la evaluación formativa, ¿sí? La vamos a entender o la debemos entender como un proceso de diálogos, de intercambios, de demostraciones y de formulación de preguntas. Ahora, ¿de dónde viene el concepto de retroalimentación? Yo creo que hace mucho rato nosotros venimos hablando de retroalimentación. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no hemos comprendido todo lo que implica hacer una retroalimentación o muchas veces decimos que no tenemos tiempo para hacerla. Entonces hay que mirar en su origen, ¿sí? Proviene del campo de la ingeniería de sistemas, específicamente de Bertrand Lanfin, cuando él expone que la retroalimentación es un proceso de regulación de los sistemas. Y ahí es donde yo quiero llegar. Cuando entonces hablamos de retroalimentación, siempre hemos pensado que la retroalimentación la hacemos cuando el estudiante entrega su trabajo, cuando nosotros revisamos el trabajo y en algunas ocasiones cuando estamos en el aula de clase o conversando con el estudiante, les hacemos caer en cuenta de sus dificultades. Resulta, de acuerdo con él, algunos autores, que hay varios tipos de retroalimentación. Uno de ellos es la retroalimentación intrínseca y la retroalimentación extrínseca, ¿sí? ¿Cuándo vamos a tener la retroalimentación intrínseca? Cuando le vamos a ofrecer o le ofrecemos a los estudiantes una información sobre cómo está haciendo su tarea de evaluación. Es decir, vamos a anticiparnos y a mirar qué dificultades está teniendo el estudiante para resolverle sus dudas, para corregirle sus errores y para orientarlos, ¿cierto? Mientras está haciendo la tarea, con la única intención de ¿qué? De ayudarles, ¿sí? Y la retroalimentación extrínseca es la que ofrecemos tras analizar esas ejecuciones de los estudiantes y obedecer a una planificación sobre el modo como nosotros le vamos a hacer la devolución. Es decir, qué es lo que nosotros consideramos que el estudiante tiene que saber frente a esa tarea o frente a ese trabajo que nos presentó. En esa medida, se dan entonces unas condiciones para esa retroalimentación. Primero, la disponibilidad de que podamos presentarle al estudiante descripciones o ejemplos que tengan relación con los criterios que nosotros esperamos, los criterios de evaluación que se esperan, ¿sí? La disponibilidad de información sobre las actuaciones o resultados del estudiante. Esto con respecto a esa retroalimentación extrínseca, ¿sí? Y la disponibilidad de un procedimiento para comparar el nivel de referencia, es decir, cuál era el nivel esperado y a qué nivel llegó mi estudiante. En esa medida, entonces vamos a mirar cómo algunos autores nos han estado, desde sus investigaciones, presentando lo que podrían ser algunas condiciones para el aprendizaje y cómo la retroalimentación puede contribuir en ese proceso. Entonces, ¿desde qué perspectivas? Primero, haciendo que estos estudiantes reconozcan los propósitos. ¿Qué propósitos tenemos nosotros con esa tarea evaluativa, con esa actividad que le estamos proponiendo? Y ahí que sea importante que el estudiante se pregunte por qué es importante hacer esa tarea, hacer esa actividad, para qué es importante, para qué le va a servir, ¿sí? Y preguntarse por las expectativas a futuro. Igualmente, es muy necesario que cuando nosotros planeemos y nos anticipemos a esas acciones del estudiante, podamos hacerle ver lo importante que es que ellos piensen antes de actuar, ¿sí? Que les demos tiempo. A veces no les damos tiempo a nuestros estudiantes para que lleven a cabo este proceso que es importante y necesario dentro de esa fase de retroalimentación como una condición para el aprendizaje. E igualmente que logren representarse los criterios de evaluación, ¿sí? Y es muy importante que el maestro logre explicitarle esos criterios de evaluación, que él conozca bajo qué criterios se le va a valorar su trabajo, que igualmente esos criterios sean coherentes con los propósitos que nos trazamos en el desarrollo de esa tarea o de esa actividad. Algunas veces proponemos una actividad y
Los propósitos eran unas cosas y los criterios mediante los cuales les evaluamos van a ser otras cosas. Entonces eso hace que no seamos coherentes y por eso es que a veces se nos generan tantas situaciones complicadas. E igualmente que esos criterios sean útiles. Estas condiciones de reconocer los propósitos, de planear y anticiparnos a las acciones, que el estudiante pueda anticipar caminos hacia dónde voy, ¿sí? Por dónde me dirijo, cuál es el mejor método, la mejor estrategia, y la idea de que él logre reconocer esos criterios de evaluación, se los logre representar, va a posibilitar entonces un proceso que es realmente el que me va a ayudar a que estos estudiantes aprendan, y es que ellos puedan autorregularse, es decir, que ellos puedan identificar cuáles son sus dificultades y cómo van a poder lograr y fortalecerlas a través de la retroalimentación. Muy bien. Visto desde el estudiante, ¿cómo sería? Preguntas que podemos entonces ayudar para que el estudiante se las plantee. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Sí? Con esta tarea, con esta actividad que estoy aprendiendo. ¿Cómo lo estoy aprendiendo? ¿Estoy llegando al nivel esperado o qué me falta para llegar al nivel esperado? A partir de esas preguntas, entonces podríamos pensar que estos estudiantes pueden ir adquiriendo cierta autonomía cognitiva que les permita aprender a resolver problemas, a crear nuevas producciones y a transferir información a otros contextos. Pero entonces, ¿por qué mis estudiantes no lo hacen? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la mayoría de las devoluciones que les hacemos son trabajos en términos de marcas, de palabras, de signos, de subrayados y de números. La mayoría de los estudiantes van a ir ¿a qué? Al resultado, porque les hemos, digamos, vendido la idea de que ese resultado, que es un número, es lo que está indicando si está aprendiendo o no, ¿sí? Por eso es que les calificamos y les calificamos a través de una escala cuantitativa y por eso es que les promediamos. Pero entonces estamos desconociendo todas unas posibilidades que se nos abren desde la evaluación formativa y de esto que estamos llamando la retroalimentación. Muy bien, ¿para qué me va a servir la retroalimentación? Primero, para reducir la incertidumbre del estudiante. Cuando nosotros le devolvemos un trabajo al estudiante o cuando el estudiante lo está haciendo y de pronto no tiene claridades, se sumerge en un mar de incertidumbre, ¿sí? Para ayudarle a los estudiantes, sobre todo a aquellos que tienen un nivel de competencia más bajo, a entender las tareas. A veces ponemos unas tareas y unos grados de exigencia de esas tareas que no todos los estudiantes las van a comprender a ese mismo nivel. Y para proporcionarle información al estudiante que le ayude a corregir errores conceptuales, procedimientos equivocados. De pronto yo les dije, pueden trabajar, vamos a trabajar este ejercicio y él se fue por el lado que no era, ¿sí? O a modificar sus estrategias de aprendizaje. Todo esto en conjunto es lo que podría favorecer ese proceso de autorregulación de los aprendizajes. Muy bien. ¿Cuáles son las acciones del maestro? Una de ellas, definir los propósitos, pero eso, definir los propósitos atendiendo ¿qué? A la edad, ¿sí? Atendiendo a los contextos y atendiendo al nivel. Muchas veces ponemos tareas o ponemos actividades que sobrepasan esas consideraciones, ¿sí? Que no estamos de alguna manera teniendo en cuenta esa situación, cuáles son las edades de mis estudiantes, los contextos, el nivel. Aprendamos a compartir los propósitos de aprendizaje con los estudiantes, que posibilitemos la reflexión, qué hemos aprendido de esto, hacerles preguntas. Recuerden que una buena pregunta es un medio de aprendizaje, que les ayudemos a concretar los propósitos, porque cada estudiante los puede entender o se los puede representar de diferente manera. Y ahí es donde también surgen un montón de situaciones que unos estudiantes lo hicieron de esta manera, otros de otra. Y entonces, bueno, ¿cómo nosotros en el proceso de retroalimentación vamos a posibilitar eso? Darles tiempo para pensar es muy importante. No siempre los tiempos de los estudiantes son los tiempos del maestro. Y eso todos lo sabemos, ¿cierto? Todos sabemos que es importante que el estudiante
tenga ese tiempo que le permita reflexionar sobre la actividad. Interactuar con los estudiantes. Por ejemplo, preguntamos, bueno, ya trabajamos hasta aquí, ya hicimos esta actividad, ahora, ¿para dónde seguimos? Que ellos también puedan intervenir en ese proceso. Hay un asunto muy importante que tiene que ver con la participación del estudiante en la evaluación. Hay que mostrarles ejemplos y contraejemplos. Y aquí me voy a detener un poquito. Nosotros estamos trabajando, digámoslo así, que a tres situaciones complicadas. Primero porque esto nos cogió fuera de base, pero además porque hay que atender esas tres situaciones. La primera, los estudiantes que tienen conectividad, ¿sí? Y que se pueden conectar con nosotros para los encuentros sincrónicos. Los estudiantes que teniendo conectividad no pueden conectarse en encuentros sincrónicos por las situaciones particulares de cada uno de ellos, ¿cierto? Y los estudiantes que no tienen conectividad. Entonces esa situación hace que cuando nosotros nos sentamos a diseñar los contenidos, cuando nos sentamos a diseñar las actividades que les vamos a proponer, tengamos que atender a esas diferentes situaciones. Y por ejemplo, a estos chicos que no tienen conectividad, ¿sí? Que les tenemos que mandar un material impreso, es muy importante que nosotros desarrollemos claramente explicaciones sobre el tema y que también cuando les vamos a proponer la solución de ejercicios, les mostremos ejemplos y les mostremos contraejemplos. Un taller de ejercicios por sí solo no es una actividad de aprendizaje, ¿sí? Entonces hay que recrear con otro tipo de situaciones para poder atender a todas estas, a estos frentes que se nos están presentando. Debemos ayudarles a planificar posibles caminos y estrategias, focalizar algunos aspectos de los desempeños para que avancen de manera progresiva. Es decir, yo no tengo que llegar a decirles, no, es que el taller lo vamos a analizar desde esto y lo voy a recoger todo y voy a ir paso por paso mostrándoles a ellos esas situaciones que merecen la atención. E igualmente, es muy importante, maestros, que propiciemos un clima de respeto, de aceptación de los errores como parte del aprendizaje. Hemos castigado el error y un error con un 0, con un 1, ¿sí? Y resulta que el error, de acuerdo con muchos de los investigadores, es la posibilidad de aprender, ¿sí? Porque de los errores se sacan enseñanzas. Y eso es lo que nosotros debemos tratar de fortalecer. ¿Cómo es posible que nuestros estudiantes aprendan del error? Muy bien. Algunos de los autores nos muestran este proceso de retroalimentación de la siguiente manera, a través de este esquemita. Cuando hablamos de retroalimentar es mirar hacia atrás y mirar al futuro para que planifiquemos las acciones. Desde el estudiante, el mirar hacia atrás le implica que revise y que se formule preguntas frente a lo que hizo, ¿sí? Y para mirar al futuro le implica que responda, que solicite ayuda, que proponga acciones. Para el maestro, ofrecer ejemplos, ¿sí? Valorar aspectos, ¿sí? Relacionados con esos criterios evaluativos e identificar dificultades. Y mirando hacia el futuro, entonces pensar en formular preguntas, sugerirle cómo hacer y efectuar un seguimiento. Ahora bien, la retroalimentación, de alguna manera, tiene una relación estrecha con las tareas que les estamos proponiendo a los estudiantes en términos de actividades evaluativas. Entonces, ¿qué características, de acuerdo con estos autores, cuáles son las características que deberían tener esas tareas? ¿Sí? Una de ellas, por ejemplo, pensar en tareas auténticas, tareas contextuales, tareas que les permitan a ellos no solamente motivarse en su realización, sino también que les permitan estos aprendizajes. Igualmente, evocar aspectos de la comprensión que sean considerados indicadores críticos, ¿sí? Que esas consignas, esas orientaciones expliciten las finalidades de la tarea, ¿sí? Para qué queremos que se
realice esa tarea, que compartamos la construcción de criterios con ellos, de criterios evaluativos. Los criterios no son solo del docente, el estudiante los tiene que conocer y el estudiante se debe apropiar de ellos e incluir desafíos que les permitan ir más allá. Ahí es donde hablamos de las tareas retadoras, ¿cierto? Entonces también cómo desde nuestras instituciones y desde el trabajo en colectivo con mis compañeros, también podemos empezar a pensar en ciertas posibilidades para hacer un trabajo en el que con digamos, con la actuación de todos, podamos estar haciendo dándole a estos estudiantes una posibilidad para abordar un trabajo desde diferentes áreas del conocimiento. Algunos ejemplos de esas tareas es, por ejemplo, cuando les damos pistas para que ellos vayan encontrando ciertas posibilidades en un documento, ¿sí? Preguntas sobre las tareas o sobre el proceso de aprendizaje, frases para que ellos elijan, ¿sí? O mensajes con comentarios cuando queremos retroalimentar un trabajo, mensajes que pueden ser construidos en colectivo con el grupo de profesores que nos permitan entonces hacer un análisis de esa actividad que se presentó. Ahora, es posible pensar en este momento en la retroalimentación cuando todos los profesores estamos al tope, ¿sí? Yo creo que sí, sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el reto no es que seamos nosotros solos los que hagamos la retroalimentación, sino que nosotros debemos involucrar a los estudiantes también en ese proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros siempre los estamos retroalimentando, solo desde acá, ellos no van a aprender a ser autónomos. O sea, hay que posibilitarles que ellos también participen de ese proceso de retroalimentación, que ellos revisen su trabajo y cuando les damos esos ejemplos o esos contraejemplos, ellos logren comparar y ellos logren ver dónde fue que me equivoqué, por qué me equivoqué y cómo mejoro esa situación. Hay que ayudarles a construir los aprendizajes, pero hay que darles las herramientas. ¿Para qué? Para que aprendan a pensar de forma distinta, que yo creo que aquí la situación es cuántos contenidos se saben, cuántas fórmulas me van a recitar, cuántos ejercicios lograron desarrollar, ¿sí? Aquí no es de cantidad, esto es de cómo les vamos a posibilitar que estos muchachos aprendan a autorregularse. En esa medida, entonces, aparecen dos aspectos fundamentales de ese proceso evaluativo. El uno, que tiene que ver con la autoevaluación y la coevaluación. La autoevaluación, cuando el estudiante se da cuenta de la calidad de su trabajo, qué fue lo que hizo bien, ¿sí? Que el estudiante tenga claro qué es lo que se espera que se aprenda o que él aprenda y logre revisar si realmente eso fue lo que aprendió o hasta dónde llegó. Y la coevaluación, entendida como la evaluación entre pares, cuando los estudiantes se revisan unos a otros y cuando se hacen aportes entre ellos. Y la evaluación que hace el profesor para hacerle unas muy buenas devoluciones de esos trabajos, ¿sí? Con las recomendaciones necesarias. Es decir, ofrecer criterios que permitan que el estudiante se autoevalúe o criterios para esa coevaluación, pero que esos criterios no solamente los construya el docente, sino que también sean criterios que puedan construir los estudiantes. En ese sentido, entonces, la autoevaluación y la coevaluación, ¿sí? Van a ser estrategias que también van a apuntar a ese proceso de evaluación de los estudiantes, ¿sí? La idea es, por ejemplo, pensar, ¿qué te recomiendo para mejorar tu trabajo? Es muy distinto a poner una calificación, ¿sí? La evaluación más importante podría ser es aquella en la que los estudiantes se ayudan entre ellos. Cuando trabajamos valores asociados como la cooperación, el deseo de superación, la autoestima, aprender a controlar las emociones, y recuerden lo que dice el 1290, cuando vamos a evaluar al estudiante no solo se evalúa su aspecto académico, sino que hay que evaluar su aspecto social y su aspecto personal. Y de acuerdo con Perrenot, entonces hay una frase bien interesante que dice,
El éxito de los aprendizajes se debe más a la corrección de los errores y a la autorregulación continua que no a la genialidad de un método de enseñanza. Los métodos de enseñanza son muy importantes y hemos diseñado e investigado frente a los métodos de enseñanza, cómo podemos mejorar esos procesos de enseñanza de las matemáticas, de las físicas, desde las sociales, desde las didácticas específicas, cómo mejoramos esos procesos. Pero yo creo que estamos en deuda con la evaluación, ¿sí? Estamos en deuda con la evaluación porque a pesar de que se ha hecho investigaciones, yo creo que debemos investigar más ahí para poder pensar que efectivamente este asunto, que es el más complejo de nuestro trabajo, puede tener otras posibilidades o otras alternativas. En esa medida, entonces aparece un instrumento que son las rúbricas, ¿sí? Lo propone una de las investigadoras en evaluación, que es Neu San Martín, y muchos otros investigadores nos hablan de rúbricas que tienen el objetivo de concretar y compartir unos criterios de evaluación para evaluar todas esas tareas complejas, ¿sí? Ella nos propone una rúbrica donde en la primera columna vamos a tener los criterios de evaluación, como esos aspectos que vamos a evaluar, que deben ser conocidos por los estudiantes, ¿sí? Y unos criterios de evaluación de calidad que van a estar graduados en función de su complejidad, de su precisión, coherencia, autonomía, ¿sí? Que es los que me van a dar el grado de realización de esa tarea que les hemos encomendado. Y ella propone entonces cuatro criterios de evaluación: el novato, el aprendiz, el avanzado y el experto. Un asunto importante, y es que una rúbrica no es para poner notas. Una rúbrica es para orientar al estudiante sobre lo que debe hacer para pasar de nivel. Es decir, si un estudiante con una rúbrica se autoevaluó en el nivel de aprendiz, ¿sí?, ¿qué necesitaría para pasar a un nivel avanzado, a un nivel experto? Y por eso entonces esos criterios de evaluación van a tener unas descripciones. Se sugiere entonces que siempre iniciemos la descripción con el nivel mínimo de alcance de la competencia, que es el del aprendiz, ¿sí? Y posteriormente el del experto. Luego describiremos lo que corresponde a un término intermedio, que es el novato y el avanzado. Eso en el proceso de construcción de rúbricas, que yo considero que van a ser muy importantes en este trabajo que estamos desarrollando ahora desde esta situación de la educación a distancia. Igualmente, entonces, podríamos decir que hay unos elementos fundamentales que siempre han estado, ¿sí?, que algunos maestros hemos iniciado ese proceso de trabajar a partir de esa evaluación formativa, pero que en este momento se hacen tan necesarios en ese proceso de evaluación de nuestros estudiantes, que es necesario que nosotros los volvamos a revisar y que les miremos esas posibilidades que tienen para el trabajo. Esos son entonces la retroalimentación, ¿sí?, la autoevaluación y la coevaluación. ¿Por qué? Porque lo que yo al final puedo decir frente al proceso de evaluación de los estudiantes debe ser producto de una triangulación entre esos tres elementos: autoevaluación, coevaluación y retroalimentación. Porque todos tres están posibilitando que se logre la autorregulación de los aprendizajes. Y eso puede estar mediado a través de ¿qué? De lo que es el instrumento que llamamos las rúbricas. Es importante aclarar entonces que el error es clave para el aprendizaje, ¿sí? Y que una escuela solo cambia si cambia la evaluación. Yo puedo cambiar el PI, yo puedo cambiar los objetivos, puedo cambiar el perfil de formación, puedo cambiar el modelo pedagógico, pero si yo no cambio la evaluación, seguimos en la escuela de tiempos atrás. Es decir, seguimos no evaluando, sino calificando.
Muy bien. Algunas recomendaciones generales. Ahora que estamos trabajando en esta situación y que tenemos que atender a esos tres frentes, primero, pensemos en tareas auténticas, tareas que motiven a los estudiantes, tareas contextuales, tareas que les ayuden inclusive para su vida, ¿sí? Entendamos que no toda actividad es una actividad evaluativa, por eso es que nos estamos llenando de talleres, porque pensamos que cada que vamos a trabajar con los chicos les tenemos que dejar una actividad evaluativa. No, hay actividades de aprendizaje. Entonces miremos y mediemos eso, ¿cierto? Si yo logro enviar un video explicando un tema, ¿sí? Eso es una actividad de aprendizaje. Posteriormente enviaré una actividad para una actividad evaluativa para mirar qué tanto comprendieron y entonces debo empezar mi proceso de retroalimentación, poder establecer con ellos esos acercamientos que me permitan mirar cómo están desarrollando la actividad. Entonces, para los que tienen conectividad y pueden estar en encuentros sincrónicos, entonces poder hacer asesorías por grupos pequeños, ¿sí? Pero aquellos que no tienen conectividad, poder grabarles un video o poder enviarles un documento, al igual que a los que les estamos enviando esos documentos impresos. ¿Por qué? Porque nosotros como profesores ya nos hemos anticipado y sabemos cuáles son las dificultades que pueden tener nuestros estudiantes en el desarrollo de una tarea. Entonces, poder describirles esas dificultades de manera general para que ellos a tiempo caigan en cuenta de cuáles son esas situaciones y puedan hacer un buen trabajo. Y en la medida de lo posible, pues también se hace necesario que después de recibir el trabajo logremos hacer una retroalimentación, una revisión y hacerles caer en cuenta de cuáles fueron sus dificultades. Aquí la idea no es de calificarles, de si lo hicieron bien o mal. Aquí la idea es de irlos llevando a un proceso de autorregulación hasta que él mismo vaya diciendo, profe, haciendo esta actividad me di cuenta que hice esto, esto o esto otro, ¿sí? Trabajo por proyectos transversales. Una de las grandes dificultades de los maestros es trabajar en equipo. Yo creo que la situación en este momento puede ser muy difícil. Tenemos mucho trabajo. Estamos destinando mucho tiempo al diseño de contenidos, a las reuniones con los estudiantes. Y de pronto esto puede ser algo que decimos, no, este no es el momento. Pero yo sí quiero apostarle a que algunos profes logren realizar este tipo de proyectos con los estudiantes. Yo creo que es también como esa posibilidad que nos está presentando esta contingencia para abordar situaciones que muchas veces en las dinámicas de clase en las instituciones no las podemos trabajar. Importantísimo darles el tiempo necesario, que podamos orientarlos, pero también que les digamos pueden tomarse su tiempo, ¿sí? Algunos lo van a enviar más rápido, otros lo van a enviar después, pero poder dar ese tiempo. Orientaciones claras y precisas. Si nosotros fuéramos conscientes de la importancia de esas comunicaciones que les enviamos a los estudiantes, inclusive una sola comunicación ya nos está posibilitando la tarea de analizar qué tanto están comprendiendo lo que leen. Entonces, poder orientarlos claramente en qué es lo que van a trabajar, cómo lo van a trabajar, qué criterios evaluativos vamos a tener en cuenta. A veces les decimos, elabore un mapa conceptual y estamos pensando que el muchacho sabe elaborar el mapa conceptual. Y no, y resulta que no. Entonces, primero hay que empezar por ahí. ¿Cómo vamos a orientar la elaboración del mapa conceptual? Y lo otro más importante, ¿cómo vamos a evaluar el mapa conceptual? Si yo no le doy a ese estudiante o si no construyo con ese estudiante los criterios de valoración del mapa conceptual, ya voy teniendo una gran dificultad, ¿sí? ¿Qué le voy a tener en cuenta? Solamente que relacione conceptos o voy a tener en cuenta otro tipo de asuntos que me vayan a ayudar a mirar qué tanto está comprendiendo el estudiante el tema mediante la elaboración de un mapa conceptual.
la construcción de rúbricas. Algunos autores e investigadores dicen que sería muy interesante poder mirar, por ejemplo, si en una rúbrica de autoevaluación una rúbrica de autoevaluación puede ser construida inclusive con los padres de familia y con los mismos estudiantes, claro. Ofrecerle información de los propósitos de la actividad, los procedimientos claros y los criterios evaluativos, y que no se nos olvide, retroalimentar ese proceso durante y después. Algunas referencias que utilicé para esta presentación. Y bueno, darles las gracias por su tiempo. Ese es mi correo electrónico y quedo pues atenta como a las inquietudes, recordándoles que no estoy dando fórmulas, esto ya lo tenemos, muchos maestros lo conocemos, pero yo creo que es el momento para que empecemos a actuar en términos de lo que realmente es evaluar a los estudiantes. Muchas gracias. Profe Luz Estela, muchas gracias por compartirnos todos tus aprendizajes y conocimientos sobre este importante tema de evaluación. Una escuela solo cambia si cambia la evaluación. Ese es un importante mensaje que nos dejas hoy y muchas preguntas también para seguir abordando, investigando y conversando sobre esto en otros espacios. Quiero entonces darle la voz a nuestros participantes. Te recuerdo que nos acompañan en este espacio estudiantes de la licenciatura en Matemáticas y Física, en Física, otros programas de la Facultad de Educación, así como profesores, egresados, invitados en esta charla. Entonces, por favor, si pueden levantar la mano para darles paso a las preguntas. También voy a estar recogiendo las que queden planteadas en el chat. Bueno, hasta ahora no veo manitos levantadas. O entendieron todo o no entendieron. Bastante importante. Bueno. Luz, aquí hay unas preguntas en el chat. Dale. Fabián Hernández nos pregunta cómo establecer diálogos con aquellos estudiantes que no tienen ningún medio para conectarse en estos momentos a las clases. Ok. Bueno, yo creo que ahí digamos que todo el protagonismo lo tiene el medio físico. La manera como les estamos presentando las actividades, inclusive eso casi que implica pensarnos en cómo enseñarles a través de lo que son las famosas guías de aprendizaje y cómo les explicamos el concepto. Casi que es que ponernos digamos, en el papel de autores, ¿sí? Tenemos los textos y muchas veces nosotros también criticamos los textos, entonces poder hacer uso de todo ese trabajo para poder poner en un escrito no solamente eso que le queremos presentar al estudiante, sino la actividad, pero también cómo con preguntas podemos irlos llevando a que ellos se retroalimenten, presentarles ejemplos, contraejemplos, formas de cómo se esperaría que fuera y a lo que ellos han alcanzado. Ahí la palabra, el escrito, se hace fundamental para poderles llegar a estos estudiantes. Gracias, profe. Ahorita sí tenemos varias manitos levantadas. Le voy a dar la palabra al profesor Diego Leandro Garzón. Ya puedes activar tu audio, profe. Hola, buenas tardes, profe, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues Okay. yo debo confesar algo y es que yo tengo un problema, he tenido un problema siempre con las rúbricas. Siempre me ha parecido que esquematizan, que homogenizan un poco. Sí, hay una dificultad como con el uso de esos instrumentos en la clase. Sin embargo, me llevo de la sesión de hoy con la profesora Luz Estela esta idea según la cual la rúbrica no es para notas. Yo pienso que esa es una práctica
en la que comúnmente caemos como profe, ¿cierto? Y yo creo que es la práctica que me ha llevado a mí a resistirlas un poco también. Entonces, más que una pregunta, es como rescatar esa idea acerca de esa especie como de resignificación de la rúbrica, como, no como un fin en sí misma, digamos, para calificar, sino como una posibilidad, digamos, para acompañar el proceso de aprendizaje y contribuir a autogestionarlo también. Exacto, Entonces, correcto. gracias, profe, por esa idea de la tarde de hoy. Gracias, profesor Leandro. Luz, en el mismo sentido de la pregunta que hace Diego Leandro, la profe Beatriz Henao pregunta ¿en qué medida la construcción de rúbricas homogeniza el aprendizaje de sujetos diversos con estilos de aprendizaje diversos? Ok. Bueno, eso es muy importante y sobre todo es importante cuando vamos a diseñar los criterios, ¿sí? O sea, tú tienes que conocer el contexto de la clase para poder atender a esos criterios y poder tener ese bagaje que logre atender a la diversidad que tengo en el aula. O sea, yo no puedo decir que todos mis estudiantes tienen que ser expertos. Puede que haya un estudiante que en un nivel de calidad, no de experto, sino de novato, ha hecho las cosas muy bien. Y yo lo tengo que entender. O sea, yo no los puedo valorar desde la rúbrica a igual a todos. O sea, la idea de la rúbrica no es homogenizar, sino que cada estudiante, atendiendo al nivel en el que se encuentra, busque sus posibilidades para pasar de nivel. Porque la idea de la rúbrica no es ni calificar, como dijo el profesor Leandro, ni homogenizar, sino que es una rúbrica propia. ¿Dónde me estoy ubicando yo y cómo puedo trascender de nivel? Y por eso son tan importantes los criterios o esos aspectos que yo quiero evaluar en mis estudiantes. Gracias, Luz. Ahora le voy a dar la palabra a Carlos Mario Vanegas. Carlos, la comunicación con Chile, ¿qué? ¿Se cortó? Carlos ya puede activar su micrófono. ¿No? Bueno, entonces, mientras tanto, también tenemos pregunta de Alderit Gutiérrez. Buenas tardes. Hola. Bueno, felicitaciones, profesora Lucía Estela, me quedo con muchos aprendizajes, tomé nota. Quisiera contextualizar un poco, sin tomarme mucho la palabra. Sí, claro. Mi nombre es Alderit, yo soy profesor del programa Desarrollo Territorial en la Seccional Oriente. También hay una cohorte en Turbo. Soy economista y bueno, no soy licenciado, por eso lo quiero mencionar. Entonces no he estudiado esos temas de pedagogía, he leído, he hecho algunos diplomados y bueno, lo intento. Uno también aprende de cómo le enseñaron los profesores a uno. Pero siempre me ha cuestionado ese tema de la evaluación particularmente, por eso participé en esta charla y me quedo con muchos aprendizajes. Ojalá nos compartan la presentación. Pero bueno, la Claro. pregunta en específico es, yo tuve una experiencia ahora, en este periodo de confinamiento, con un grupo de turbo, a los que no conozco. Yo conozco a muchos de aquí de la sección Oriente porque les he dado clases hace 5 años y bueno, físicamente sí quiénes son y personalmente cómo se comportan y bueno, pero los de Turbo pues y los iba a ir a conocer, pero nos pasó este confinamiento. Entonces, ha sido muy agradable la experiencia y uno va aprendiendo a reconocer las voces, es hasta bonito el proceso, me parece muy interesante reconocer las voces, porque muchos de ellos tienen dificultades, ni siquiera tienen cámaras, bueno. Pero entonces la pregunta en específico es, ¿cómo motivar, bueno, entendiendo este tema de los aprendizajes diversos, cómo motivar la participación de los más callados? Porque hay personas que uno definitivamente nunca escucha. Y a veces yo les digo a algunos, a los que más intervienen, como que les den la oportunidad a los otros a que hablen. Entonces dice, pero entonces me tengo que estar callado, ya no quiere que hable o alguna cosa. ¿Cómo hacer? Bueno, hay unos que sí conversan bastante y tal vez estos que menos intervienen
se escudan como en los que más hablan, o pues esperemos a que hable tal, esperemos a que hable tal. Y me gustaría, no todos, porque yo sé que hay personas muy calladas, pero cómo motivar esa participación. Muchas gracias. Bueno, yo creo, profe, bueno, esto tiene que ver más con la gestión de aula, ¿cierto? Pero yo creo que hay un asunto bien importante y necesario en todo este proceso de interacción con nuestros estudiantes, y es la pregunta, ¿cierto? Posibilitar preguntas para la participación, pero tú dices, bueno, participan unos y otros no. Yo te sugeriría que en alguna de las secciones no las hagas con todos, sino que reúnas pequeños grupos, ¿sí? Grupos de trabajo donde empieces a establecer una interacción con ellos que te permita no solamente entrar en confianza, conocerlos un poco e incentivarlos. Esa es una manera. O sea, el tiempo que tú tienes de clase y de conectividad, puedes repartirlo para trabajar en pequeños grupos a través de una temática particular y que ellos logren interactuar contigo. ¿Listo? Lo otro también sería es cómo proponerles ciertas actividades o tareas auténticas que logren motivar a los estudiantes. Y eso puede salir de esa conversación del grupo, ¿sí? De esa conversación en los pequeños grupos. Esa es una pregunta que tú, bueno, ¿cómo les gustaría que trabajáramos? ¿Qué tipo de situaciones, ¿sí? De tareas, o sea, recoger de los estudiantes posibilidades para gestionar en el aula de clase. Ok, gracias, profesor. Gracias, Luz. Y ahora sí estamos listos para escuchar al profe Carlos Mario Vanegas. Hola, buenas tardes. Hola, Carlos, Bueno, ¿cómo estás? muy bien. Usted, Luz Estela, muchas gracias por todo lo que nos presentó esta tarde. Luz Estela, mi pregunta está orientada en que, bueno, como profesores de matemática y física, y lo más seguro es que hay otros de otras áreas, Sí. siempre estamos muy preocupados por los contenidos que nos corresponden desde la matemática o desde la física o desde la respectiva área. Y hoy, claro, se habla de flexibilizar los contenidos. Acá en Chile particularmente se habla de priorizar contenidos, pero en realidad lo que hoy importa es la pregunta por cómo estás y cómo estamos. Correcto. Entonces, ¿cómo dentro del proceso de evaluación debemos intencionar o cómo podemos hacer para intencionar todo lo que tiene que ver con la evaluación emocional, potenciar las Correcto. competencias emocionales y el autocuidado? Ok, gracias, Carlos. Pues una experiencia personal, me ha parecido maravillosa. Yo venía trabajando con mis estudiantes lo que era el tema de la energía. ¿Listo? Y en estos días, pues hay una película que es El niño que domó el viento, que es una película de muchas enseñanzas. Es una película que trabaja el tema de la energía, pero que también trabaja toda una situación particular de angustias, situaciones que uno diría que lo ponen a uno en momentos como los que estamos viviendo actualmente. Y el trabajo que mis chicas realizaron, sin necesidad de tener que, en la película, simplemente les hice una pregunta relacionada con física, pero todas las otras eran preguntas de reflexión en términos de, bueno, y esto que se vivió aquí, ¿cómo nosotros lo podemos aplicar a lo que estamos viviendo en la actualidad? Y las respuestas de las niñas fueron maravillosas. Llegaron a decir cosas como esto y llegaron a proponer posibilidades desde su casa, desde su familia. Llegaron a decir que digamos, que ahora sí valoraban el estudio, porque veían que en el estudio era la posibilidad de salir adelante ante todas estas situaciones. Entonces yo creo que es buscar que cosas que relacionadas con esos contenidos, ¿sí? Les permitan a las estudiantes pensarse en ellas, pensar en sus familias, pensar en cuidarse, pero también buscar alternativas y posibilidades de solución. Gracias, Luz. Y vamos a terminar con dos preguntas más, la de John López y Laura Valencia. Le doy la palabra entonces a Joan. Okay. Muy bien. ¿Se escucha? Sí.
Muy bien, buenas Hola, tardes para todos. Hola, profe, ¿cómo estás? muy bien, ¿y Un tú? placer, muy bien, un placer verte. Ujú. Buenas tardes también para todos los que están acá presentes, para todos los maestros que han participado. Y bueno, profe, yo quiero especialmente pues agradecerle mucho porque estoy convencido de que hacen falta voces de maestros expertos que nos inviten a dialogar frente a los asuntos de la evaluación. Como usted misma lo dijo, de alguna forma, desde la educación matemática en especial, estamos en deuda con el asunto evaluativo, en particular porque llega al punto en el que parece que se naturaliza la evaluación como un asunto de calificación Ok. y no se discute, ¿cierto? Y no nos sentamos a mirar, a reflexionar frente a una evaluación formativa entendida como eso, como un proceso de saber cómo están aprendiendo los estudiantes, más que cuánto están aprendiendo, es cómo lo Ujú. están aprendiendo y para qué lo están aprendiendo. Entonces quiero agradecer pues este espacio. Y bueno, quiero plantear la siguiente situación. Hay muchos maestros que queremos hacer evaluación formativa, que queremos hacer evaluación, digamos, diferente, pensando Ujú. mucho en términos de justicia social, democracia, equidad para los estudiantes, pero nos Claro. encontramos con una barrera grande que a veces son no sé, las dinámicas, las políticas a veces institucionales, que en el afán de mostrar que sí se está haciendo la labor, lo que piden es unas calificaciones, unas notas, ¿cierto? Entonces tenemos eso, un maestro que quiere transformar, pero una institución que le pide al mismo tiempo seguir haciendo las calificaciones. Entonces yo quería, eh, a ver usted qué invitación o qué consejo nos podría dar a esos maestros para no sé, tratar de lograr articular esas dos cosas. Bueno, yo creo que esto, pues, es un asunto bien particular porque es con lo que realmente nos enfrentamos a diario. Yo creo que necesitamos movilizar las instituciones educativas. Y yo creo que tenemos los argumentos para hacerlo. El mismo decreto 1290 nos lo está dando, ¿sí? En el decreto 90 en ninguna parte habla de calificación. En el decreto 1290 en ninguna parte habla de periodos ni de promedios. ¿Listo? Eso lo hicimos como formas organizativas de las instituciones educativas, pero no hay una obligatoriedad de hacerlo. Entonces yo creo que es necesario que entremos a conversar con los directivos de las instituciones y logremos revisar eso que llamamos sistema institucional de evaluación y que esta situación que se nos está presentando en este momento, donde nos están diciendo es un asunto de fuerza mayor y usted no puede seguir evaluando a los estudiantes de la misma manera, usted tiene que flexibilizar el proceso, se convierta en la posibilidad para que realmente hagamos los ajustes a ese sistema institucional de evaluación para este momento actual, pero también para futuro. Entonces, creo que es necesario convocar a consejos directivos y consejos académicos y establecer un diálogo y mostrar que sí es posible. No por el hecho de que yo no ponga un 3, mi estudiante va a dejar de aprender. No por el hecho de que yo le esté posibilitando la retroalimentación, mi estudiante no está desarrollando otras habilidades o capacidades. Entonces yo creo que es el momento de hacerlo. O sea, no podemos seguir en una escuela del siglo XVII, porque en este momento la evaluación está en ese tipo de escuela y el llamado es hacer otro tipo de procesos evaluativos. Gracias, maestro. Gracias, Luz, y a Joan por su pregunta. Y ahora Laura Valencia. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Yo Laura. no, hola, profe, no voy a encender la cámara porque estoy muy despeinada. Bueno, profe, digamos como una de las recomendaciones que usted nos hace es sobre la construcción de la rúbrica, ¿cierto? Pero involucrando también como a los padres de familia y a los mismos estudiantes. En este momento, si bien tenemos como, bueno, los profes tienen comunicación muy directa con los padres de familia, ¿cierto? Más que todo con los pequeños. ¿Cómo yo entonces podría diseñar una rúbrica donde los pueda involucrar? Más que todo a los padres de familia, por Bueno, ejemplo. yo creo que podemos empezar diseñando un documento con algunos aspectos que consideremos que se pueden tener en cuenta para la evaluación y que estos padres de familia pues seleccionen cuáles consideran ellos que pueden ser esos aspectos
que posibiliten una rúbrica frente a la autoevaluación, porque ellos son los que conocen a sus hijos, saben cómo están trabajando en la casa, ¿sí? Entonces, podría pensarse en un documento, Google Doc o de manera escrita, con aspectos diferentes que se pretendan evaluar desde ese proceso de autoevaluación, para que sean los mismos padres de familia y estudiantes que decidan cuáles, y luego hacer un registro de cuáles fueron los que tuvieron una mayor frecuencia, y a partir de ahí construir la rúbrica para cada uno de ellos. Muy bien, profe. Entonces llegamos al final de este espacio. De nuevo, les agradezco a todos desde la licenciatura en física. Les damos un agradecimiento muy especial por su asistencia, por su participación. Esperamos tenerlos de nuevo en otros espacios y, por supuesto, profe Luz Estela, muchas gracias por acompañarnos y compartirnos todo tu conocimiento al respecto de evaluación. Gracias, Feliz Vanessa. para todos. Gracias a todos. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Luz, leo el mensaje que deja la profe Beatriz en el chat. Gracias, Luz Estela. Aplaudo tu generosidad, que es la de siempre, al compartir con nosotros tus saberes, experiencias y observaciones. Solo desde miradas plurales se hace factible la formación. Beatriz Henao. Gracias, Vanessa. Bueno, profe, muchas gracias. Chao. Un abrazo para todos.